Eh, Me doy cuenta que por descubrimiento, como tú lo has mencionado, lo vas relatando, empezaste a ubicar por los personajes, al parecer. Ese Los fue como el personajes, principio de un descubrimiento. los personajes son de Dios. ¿Ya? Todo el mundo los conoce por su nombre dentro de la profecía, pero no se saben que son personajes de la profecía. No se sabe qué es lo Se que es. cree que son de la historia. Sí. Por ejemplo, Abraham es un personaje de la profecía del Génesis. Adán es otro personaje de la profecía del Génesis que todavía no existe cuando se crea el Génesis. Así es. Eh, Jacob tampoco, Esaú tampoco, ¿ya? No están, todavía no han nacido, faltan 500 años y en algunos casos 1500, ¿ah? De cuando se escribió la profecía a cuando estos personajes nacieron. Me explico. En la profecía de Isaac y sus dos hijos, es Samuel y Isaac. Y los dos hijos son Saúl y David, que se llaman, en la profecía se llaman Jacob y Esaú. En la profecía del Génesis se escribió 500 años antes de Samuel. Había un periodo de 500 años de jueces para que eso aconteciera. La profecía está proyectada a futuro, en la línea de los acontecimientos futuros, en el tiempo de Moisés, a 500 años a futuro de Moisés. Acontece entonces que nace Samuel. Y Samuel es el personaje que es Isaac, alegría de su madre Ana. ¿Ya? Y él no sabe que el ángel Gabriel tiene que cumplir la profecía que está escrita allá en el Génesis de Isaac y sus dos hijos, Jacob y Esaú. Pero la profecía salen así, acá en la naturaleza sale como David y Saúl, los dos hijos. Acá cuando acontece la profecía no existen las lentejas que existen allá en Génesis, en la profecía. Acá no están, no hay lentejas. Dice que Jacob guisaba un guisado rojo, unas lentejas, y que su hermano tenía hambre y le cambia su primogenitura de ser el hermano mayor al hermano menor, que había nacido a espaldas de él. Así es la historia de esa profecía, pero no es la historia de la profecía, que todavía no acontece. Entonces, David, ¿tú comes lenteja? No. Saúl, ¿tú comes lenteja? No. ¿Y cómo le cambias tu primogenitura a David por un plato de lenteja? No hay lenteja de por medio. Pero, pregunta Samuel, o sea que ninguno de los dos come lenteja. Ni Saúl le cambia a David por un plato de lenteja de ser el primer rey. No, ya. O sea, aquí las lentejas no corren. ¿Ah? Y que le haya cambiado por un plato de lenteja la primogenitura tampoco. Porque el rey Saúl persigue a David para matarlo. Claro. Cuando sabe que fue ungido a espaldas de él por el profeta Samuel. Aún Samuel, cuando lo mandaron a ungir a David por rey, dijo: si Saúl supiera me mataría. Y fue a la casa de Isaí y le dice: Isaí, esto venía de paz, porque era juez, sacerdote y profeta Samuel. Y trabajó más años que Moisés para Dios. Era muy avanzado, ¿eh?, en los temas.
Pero él no sabía que estaba cumpliendo una profecía del Génesis, que él era el Isaac, que Saúl era Esaú, su hijo primero, y que Jacob nace a espalda de su hermano mayor Esaú, de Rebeca. Y Rebeca no es una mujer, es la profecía del reino que dice que se puede poner a un profeta, a un rey sobre el pueblo, y eso está en Deuteronomio 17, 14, 15, 16, 17, la instrucción es acerca de un rey. Faltaban 500 años para que pidiera el rey. Desde Moisés hasta Samuel hay 500 años. Son jueces. Pero los jueces pasó y empieza a cumplirse la profecía del nacimiento de Isaac, que es el hijo de Ana, y lo va a pedir allá en Silo. A Dios le pide que le dé un hijo. Y el Cana, en el monte de Efraín, allá arriba, le dice que no vaya, pero ella va, porque quería un hijo. Y le decían estéril, que era mula, no tenía hijo. Y le da el hijo. Feliz ella de tener al niño, y le pone pedido a Dios, Samuel. El niño crece, ¿m? Y es llamado al ministerio profético. Y siendo sacerdote desde chiquitito, tenía un efod que llevaba a la mamá, y estaba en medio de los sacerdotes, era el más pequeño de todos. El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan, es Samuel, que Jesús hace ese alcance, decir que Samuel era el más pequeño en el reino de los sacerdotes, mayor que Juan, porque ostentaba 3 títulos: profeta, sacerdote y juez. Cuando encontramos eso, encontramos en Génesis 18 otro Isaac, nacido de 2 ancianos. Y el otro Isaac nace de una joven llamada Ana. Allá ese conocimiento por descubrimiento. No alcanzan las personas a descubrir eso sin un análisis descriptivo. Cuando llegamos a eso, encontramos entonces que Dios utiliza elementos de juicio en la profecía que son personajes que más tarde se llevan a cabo en la realidad. Pero el que hace eso, el que pone en escena lo que Dios escribe como profecía, es el ángel Gabriel. Busca a Samuel y le dice que le va a enviar a Saúl, un joven, hijo de Cis, para que lo unja por rey. Luego pasan muchas décadas y le dice que vaya a la casa de Isaí y le unja a uno de sus hijos por rey. Y no le pregunta a Samuel, ¿y qué te propones con eso? Porque si yo voy a ir a ungir a uno de los hijos de Isaí por rey, siendo Saúl el rey, me mataría. Anda, si tú andas más, anda, yo te apoyo. No le dice, mira, tengo que cumplir la profecía que sale de Génesis de Isaac, Jacob y Esaú. Y que el segundo hijo, el menor, tiene que nacer a espalda del primero. Y por eso te estoy enviando a que vayas a ungir por rey a David a la espalda de Saúl. O sea, David es Jacob. Sí. Y Esaú es Saúl. Sí. Y tú eres Isaac. ¿Ves? No se dan explicaciones. No. Eso se logra por descubrimiento. Y eso es lo que hice. Descubrir eso. Que para llevar a cabo esa profecía, lo que estaba escrito en papel, que no era historia, era una profecía, que tenía que cumplirse ahí en el tiempo de los reyes. Y se cumplió. A duras penas. Entonces se cumplió. Y eso
Nadie te lo puede verificar.